Bienvenidos, mi nombre es Claudia Rodríguez con el programa de asistencia y referido de cuidados de niños del condado de Fairfax. Hoy día vamos a aprender cómo el programa de asistencia y referido de cuidados de niños le puede ayudar a encontrar el cuidado de niños y a elegir el cuidado de niños. Hoy hablaremos un poco de quiénes somos. El Programa de Asistencia y Referido de Cuidados de Niños, o CCAR, como me oirás referirlo, proporciona asistencia financiera para el cuidado de niños a familias de bajos a moderados ingresos, quienes viven en el condado de Fairfax, en la ciudad de Falls Church o en la ciudad de Fairfax, quienes están trabajando o en programas de educación o capacitación. CCAR también apoya a los residentes del condado de Fairfax a encontrar el cuidado de niños al ofrecer recursos a las familias de diferentes programas como guarderías o cuidados de niños familiares en casa ubicados en todo el condado. El programa de asistencia y referido de cuidados de niños ayuda a todas las familias a encontrar un programa de cuidado de niños que satisfaga sus necesidades. Hay más de 2,000 programas regulados de cuidado de niños familiar en casa y basados en centros en todo el condado de Fairfax y en las ciudades de Falls Church y de Fairfax. Estas son las maneras en que usted puede encontrarnos o contactarnos para nosotros poderle asistir. Por teléfono al 703-449-8484, por correo electrónico a ofcccrinfo@fairfaxcounty.gov o puede visitarnos en nuestro sitio web www.fairfaxcounty.gov/OFC-SEARCH. Continuamos navegando algunos increíbles recursos que están disponibles en nuestro sitio web para asistirle en la búsqueda del cuidado de niños. Aquí tenemos una opción en línea de búsqueda de cuidados de niños. Usted puede utilizar esta búsqueda completa y básica de cuidados de niños, donde puede ingresar el nombre del proveedor o el centro el cual desea ubicar, si ya lo ha elegido, o puede buscar por código postal. También tenemos la opción de la búsqueda basada en el mapa y las opciones avanzadas de la búsqueda de cuidado, la cual veremos a continuación. Bien, tenemos un vistazo a la opción de búsqueda basada en mapas. Esta es una gran herramienta que puede utilizar cuando busca un proveedor de cuidado de niños en un lugar específico. Le da la opción de ingresar su dirección y luego decidir qué rango que desea buscar de esta dirección. Por ejemplo, usted puede ingresar la dirección de su casa y seleccionar 3 millas, y esto le mostrará los proveedores que se encuentran dentro de esas 3 millas de su casa. También puede buscar cerca de su trabajo o de la escuela de su hijo, lo que sea más conveniente para su familia. La búsqueda avanzada de cuidados de niños es una manera maravillosa de reducir los resultados de la búsqueda basada en las necesidades de su familia. Por ejemplo, en la parte inferior izquierda tenemos la opción para seleccionar los días en que necesita el cuidado. Si usted necesita los cuidados de lunes a viernes, puede seleccionar esos días y cuando presione el botón de búsquedas, los resultados mostrarán las opciones de cuidados de niños que están abiertas esos días. También puede usarlo para buscar basada en el horario de funcionamiento, las edades de los niños y el idioma del proveedor, solo para nombrar algunas. Le animo a que se tome unos minutos y revise las opciones de búsqueda de cuidados de niños en nuestro sitio web.
Hablamos sobre encontrar el cuidado, pero también ayudamos a las familias a elegir el cuidado. ¿Qué debes buscar cuando vas a visitar a un centro de cuidados de niños, una guardería o un proveedor familiar? Les recomendamos buscar en un centro, guardería o proveedor que tenga su permiso local o una licencia estatal de Virginia, que los niños siempre estén supervisados, que el lugar esté limpio, seguro y cómodo para los niños, que los educadores participen activamente con los niños y que sean cálidos y amigables con los niños, los padres y entre sí. También debemos asegurarnos que se proporcione alimentos nutritivos y se publiquen los menús, que tengan amplios materiales de aprendizaje, actividades y libros disponibles para los grupos de edad presente. Los planes y horarios diarios estén disponibles para los padres o tutores y que los educadores de la primera infancia estén en capacitación y continuo desarrollo profesional para mantenerse al día sobre la calidad de cuidados de niños que brindan. Gracias por tomarse este tiempo en su día para aprender sobre el programa de asistencia y referido de cuidados de niños. Esperamos que lo que escuchó hoy es que la asistencia y referido de cuidados de niños puede ayudarlo a encontrar el cuidado y a elegir el cuidado de niños. Si usted tiene alguna pregunta o si le podemos ayudar con cualquiera de estas necesidades, llámenos al 703-449-8484 o envíenos un correo electrónico a ofcccarinfo@fairfaxcounty.gov o visítenos en nuestro sitio web fairfaxcounty.gov/OFC buscar CCAR. O puede escanear el código que lo llevará directo a nuestro sitio web y puede buscar bajo CCAR. Gracias y que tenga un muy buen día.